Estamos de vuelta en nuestra gente, estoy muy bien acompañada. Fíjense, le vamos a dar inmediatamente la bienvenida a quienes están el día de hoy con nosotros, al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Alberto Miot, que nos acompaña. Bienvenido a nuestra gente, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la bienvenida, siempre con un acogimiento particular, caluroso. Muchas gracias por acompañarnos, porque vamos a hablar de un tema bien interesante que están trabajando precisamente desde el Poder Judicial en conjunto con nuestra Universidad Autónoma de Chile. Por eso le damos la bienvenida al vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Francisco Lugetich. ¿Cómo está? Muy bien, excelente, como buen lunes. Buen lunes para esta región, pero bien complicada la zona central en las últimas horas. Así hemos sabido. Sí, bien complicados que han estado. Vamos a hablar de un tema bien interesante, porque precisamente en este matinal se ha conversado mucho sobre la inteligencia artificial, que está ya instaladísima, el chat GPT. Hemos hablado de distintos modos y formas como está operando la inteligencia artificial al acceso de todos y todas, pero en particular vamos a hablar ahora de las IA, que van a ser parte de la discusión, del debate, en un seminario de carácter internacional que es organizado por la Corte de Apelaciones de Temuco en conjunto con la Universidad Autónoma de Chile, y que se llama Seminario Internacional sobre Uso de Tecnologías IA aplicadas a la gestión del Poder Judicial. Don Alberto, hemos escuchado de todo de la inteligencia artificial, pero que estén ahora insertas y que puedan ser parte del funcionamiento del Poder Judicial es realmente importante, ¿no? Es muy relevante porque nos ayuda a eficientar la capacidad de respuesta jurisdiccional que tienen los jueces, las jueces y juezas, de tal forma de que, pero no tenemos que olvidarnos que nos podemos aprovechar de la inteligencia artificial, pero tenemos que establecer algunos filtros también, como la ética, la equidad, que están vinculadas a los dominios, ¿no es cierto?, de estos sistemas neuronales, y asimismo también ir definiendo, en términos de inteligencia artificial se denominan algoritmos, sí, que van a ser, en definitiva, los componentes, las instrucciones, o quienes van a administrar las instrucciones que se le van a dar, ¿ya? Así que es importante. Y lo otro tema que es importante, yo diría de gran relevancia, es la seguridad. Por supuesto, claro, sobre todo la ciberseguridad, porque nos imaginamos que están operando ya dentro del Poder Judicial con algún tipo de inteligencia artificial. ¿Existe hoy día eso? Muy remota. Muy remota, pero ¿va para allá? Va para allá, ya, pero muy remota. Hay algunas experiencias en Pucón, más que nada yo diría con informatización y robotización. Y específicamente en el conservador de bienes raíces de Pucón, sí hay un sistema neuronal, inclusive tiene un nombre que se llama Pitágoras, le llaman PIT. Y es un centro neuronal que administra la funcionalidad del conservador. O sea, usted puede obtener en tiempo récord, comillas, algún certificado de dominios, de prohibiciones y gravámenes, incluso la emisión de la boleta rápidamente. O sea, desde cualquier parte del mundo, teniendo un buen servidor, usted puede recabar esa información sin necesidad de tener que apersonarse al conservador. Claro, eso en términos quizás para trámites, ¿cierto? Que va agilizando el proceso, pero de repente no sé si imaginar la inteligencia artificial de pronto para tomar decisiones en distintos fallos, o también para los abogados que son partícipes de algún proceso. ¿De qué forma una persona que está viendo la casa dice, ya, pero cómo pudiera esto ir más allá, la inteligencia artificial, precisamente, por ejemplo, en un juicio? Bueno, yo creo que para que la gente lo pueda entender fácilmente, es una herramienta, la inteligencia artificial, en que si se bien pondera y ocupa, puede constituir en un complemento al trabajo diario, no solamente desde el punto de vista del empresariado, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista judicial, porque las experiencias indican, ¿no es cierto?, de que estos apoyos se pueden lograr en todos los ámbitos, en todos los campos. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? De hecho, la propia universidad tiene un centro
de Comunicación de la Ciencia, alojada en la Vicerrectoría de Posgrado y de Investigación, en que es un programa específico que se llama Alessandría, tal como la ciudad antigua, Alessandría, permite indagar allí información y además el último trabajo realizado una encuesta de percepción sobre de qué manera la inteligencia artificial es percibida por la gente. Y uno se lleva sorpresa. Primero, porque se desconoce, por ejemplo, que las traducciones hoy día que uno ve que son inmediatas, son obra de la inteligencia artificial. Claro que sí. El reconocimiento facial para los efectos del uso de tarjetas de crédito es inteligencia artificial. Estos famosos contestadores, Siri, Alexa, son inteligencia artificial. Uno está compartiendo estas actividades hoy, pero no necesariamente las asocia. Entonces, desde el punto de vista profesional, por ejemplo, confeccionar escritos de todo tipo a partir de bases de datos y de información que este chat GPT podría tener y proporciona. No es que uno necesariamente vaya a copiarlo íntegramente, pero es una ayuda, una colaboración para esa realidad. Presentaciones en PPT, que también los hacen esta inteligencia artificial, y uno dice, bueno, ¿por qué esto último y en tan breve plazo? Porque así como la historia, ahí a los que les guste pueden indagar, se asocia que en el año 43, hace harto tiempo ya, 80 años, apareció la primera neurona artificial. Y de ayer a hoy, en los últimos 2 o 3 años, esto ha sido vertiginoso. Por lo tanto, como nosotros decimos y lo hemos conversado con el presidente Amiot, o uno se sube al carro, a este tren, claro, o queda afuera. O queda afuera de él. Claro. Y la verdad es que pareciera ser mucho más importante estar en el tren, participar y dar las colaboraciones, ¿no es cierto?, y aportes necesarios para que esto se vaya ajustando en un ámbito de equidad, en un ámbito ético, porque también hay estudios relacionados con eso, en el buen uso de estas herramientas. Y en eso también estamos enfrascados como universidad y como carrera. Entonces el espacio que tenemos junto hoy día con la Corte de Apelaciones de Temuco es para permitir entregar esta visión regional y que seamos una especie de piloto frente a las decisiones que tiene la Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial en el ámbito de la inteligencia artificial asociada al Poder Judicial. Qué interesante. O sea, usted habló de un concepto que es muy bueno, es complementar, porque en definitiva la gente cree muchas veces cuando se habla de este tipo de inteligencia artificial que viene como a reemplazar. No, acá viene a complementar y en definitiva esto también permitiría agilizar una serie de procesos que de pronto se ralentizan, ¿cierto?, dentro de la dinámica de lo que es el Poder Judicial, los distintos tribunales. Sí, lo que dice don Francisco es muy acertado, es así. Ahora, incluso si nosotros miramos en una dimensión paralela, podemos entender, por ejemplo, que es muy útil para las juezas y para los jueces en general para resolver, conocer todos aquellos aspectos en los que se utiliza la inteligencia artificial para obtener evidencia cibercrimen. Claro. Incluso hay un seminario internacional organizado por la UNODC, por el área, digamos, que lucha en contra del delito, la asociación ilícita de la ONU, la próxima semana, y precisamente allí se van a discutir, ¿no es cierto?, en relación al levantamiento de evidencia, la custodia de cadena, que es totalmente distinta de la cadena donde se va a utilizar eventualmente, ¿no es cierto?, esa información y cómo se dispone para que sea presentada en un juicio. Los jueces tienen necesariamente que tener una apertura para los efectos de comprender que los efectos que genera son totalmente distintos. Y probablemente también tenemos que generar cambios en relación a la percepción de esta prueba y que está muy vinculada a los, como tenemos establecidos los procedimientos. Probablemente en materia penal no sea extraño que sea, ¿no es cierto?, otros medios de prueba, pero ¿cómo lo van a percibir los jueces? ¿Qué van a entender? El escenario en que se produjo, si se encuentran las autorizaciones o no, ¿ya? Y los efectos que va a producir en la decisión, en las razones del juez. Lo que quizás nunca pueda reemplazar
la inteligencia artificial es la producción de la razón, ¿cierto? Porque es un proceso intelectual de creación hermenéutica que necesariamente, ¿no es cierto?, lo tiene que hacer una persona, claro, que en este caso es una jueza o un juez. Ahora, yo no sé, creo que en algunos lugares ya estamos llegando al metaverso. Probablemente el metaverso sea, porque ¿sí?, entre paréntesis, los sistemas neuronales aprenden, se adiestran, y ese conocimiento ellos también lo administran, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, vienen la inteligencia emocional, que se llama o inteligencia artificial, que se llama generativa, ¿ya? Que es capaz, tiene cierta capacidad, ¿ya?, para autodeterminar la información, probablemente no utilizando la razón y la inteligencia como los seres humanos, pero sí manejando gran cantidad de información, reemplazando tareas que probablemente sean triviales y que generen un cierto agotamiento en las personas. La inteligencia artificial puede procurar la robotización de determinadas acciones o tareas que implican, ¿no es cierto?, descargar de trabajo probablemente a un funcionario. Por supuesto. Bueno, usted señalaba hace un rato un proyecto piloto para la región de la Araucanía. La región, yo me acuerdo, y corríjame si estoy equivocada, la reforma procesal penal también se hizo el piloto acá en la región de la Araucanía. Es una región que siempre ha estado, digamos, propensa, digamos, a que se puedan generar los cambios y ver cómo funcionan. Con respecto a esto de la inteligencia artificial, ¿cómo pudiera llevarse adelante este plan piloto? Bueno, la verdad es que lo que nosotros creemos es que con estas iniciativas que se van a exponer el día jueves en el seminario, ambas son de la comuna de Pucón, bien interesante eso, sí, y que en la medida, ¿no es cierto?, es que esto se instale, iniciativa de un tribunal, iniciativa de un conservador de bienes raíces, que es un auxiliar, ¿no es cierto?, del sistema de justicia, lo que puede generar es la réplica de esta a la región y al país. Y yo creo que ahí es donde está el valor agregado y de alguna manera, ¿no es cierto?, este puntapié inicial, este lanzamiento que junto con la Corte de Apelaciones de Temuco queremos darle para que esto se expanda. La región siempre ha sido piloto en muchas materias. También es conocida por otras razones, pero que no son tan virtuosas como estas. Entonces creo que la universidad también tiene que dar el espacio necesario para que puedan de alguna manera constituir estos espacios en reflexión que generen un avance, digamos, significativo. Entonces, si la propia universidad ya tiene un centro de comunicación de la ciencia, tiene este proyecto de inteligencia artificial, existen también a nivel estatal, en el ministerio respectivo, una iniciativa de información y de actualización permanente en inteligencia artificial. O sea, este es un tema que está en la sociedad y que no va a agotarse, sino que al revés es de crecimiento sostenido y rápido. Y lo interesante es, en esa encuesta, por ejemplo, el 93% de las personas que fueron encuestadas, 1.800 a nivel país, que tiene una muestra bien importante, digamos, con un reconocimiento de aproximadamente un 95% de exactitud, 93% de los encuestados. O sea, quiere decir que han escuchado de la inteligencia artificial. Lo que no saben necesariamente es cuáles son los reales aportes de esto. A lo mejor incluso interactúan, como ya lo comentamos, pero ¿dónde podemos llegar? ¿Dónde puede estar el uso real? ¿En qué situaciones concretas nos podemos encontrar y que podamos ser partícipes de ello? Porque este tema de la inteligencia artificial es como una especie de socio. Nosotros que tenemos la inteligencia humana versus la inteligencia artificial no humana, pero que de alguna manera tenemos que enlazarnos y tenemos que trabajar en ello. Entonces yo creo que aquí hay una proyección muy interesante. Estaba pensando días atrás en la justicia policial local, cuántas cuestiones rutinarias, sobre todo los temas infraccionales. Sí. Aquí tenemos a nuestro colega Andrés León, que viene algunos días, ¿no es cierto?, los días viernes a comentar. Ahí podrían obtener también un programa, digamos, vinculado con aquello. ¿Y por qué? Porque son tareas que son rutinarias, que tal vez no requieren, como decía el ministro, una reflexión humana de fondo,
sino que más bien un apoyo tecnológico que permita avanzar en la respuesta ante los usuarios. Yo creo que ese factor hoy día es muy relevante, el responder a los usuarios en una sociedad vertiginosa como la que tenemos hoy día. Claro. Yo creo que es súper he escuchado mucha opinión respecto a situaciones en específico. Por ejemplo, las personas que no van a votar y son multadas. Después resulta que la información no está toda sistematizada. Fue un tema que en algún minuto conversamos precisamente con el abogado Celedón acá. Falta un poco sistematizar todo esto como para que todo exista y se sepa más fácilmente con respecto a un individuo en particular. Hoy día la inteligencia artificial también pudiera ocuparse para eso, para poder lograr que, no sé, la información policial o de carabineros, los registros de ellos después estén sistematizados con el Poder Judicial, pero además también estos puedan estar sistematizados con alguna otra institución en el fondo y que exista mayor información, porque de pronto hay información que se pierde de por medio y están como islas. Mire, yo, en mi concepto tiene dos respuestas. Ya, pues. No me gustaría que llegáramos a la sociedad de la vigilancia, la que inspiró, ¿no es cierto?, Foucault, ¿no? Bajo ningún punto de vista, pero fíjese usted que sin ir más lejos, le voy a contar dos acontecimientos que me llamaron la atención. No quiero hacerle propaganda, pero una clínica específica quise actualizar, privada, quise actualizar mis datos para los efectos de poder ingresar y me pidieron reconocimiento facial. No solo una, sino que en dos o tres oportunidades que quería recabar el resultado de unos exámenes. O sea, lo que antiguamente era la huellita del dedo ya no es. Acérquese un poquito más, un poquito menos, en fin, ya. Actualizar una tarjeta de crédito también vinculada a un banco reconocido del mercado, exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que el acopio de información simplemente inerte, digamos, que es horizontal, ya que no dice relación con una discriminación, porque ahí es donde entramos cuando uno entra a discriminar para qué necesito la información o cuál es la lógica para la que estoy recabando esa identificación específica, donde la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Ahora, dentro de los bancos, de los grandes bancos de información, tenemos el Servicio de Registro Civil e Identificación, tenemos el CERVEL por otra parte, pero nosotros no tenemos un mecanismo para los efectos de poder cruzar esa información rápidamente. Y la inteligencia artificial se la puede hacer. Puede procesar y buscar en los archivos o sencillamente decirle, ¿sabe qué? Y muchas veces uno encuentra esa dinámica y dice, no puedo porque mis archivos llegan a tal fecha o a tal año, no hay información, pero sin embargo le indica, mire, busque en determinados lugares y acopia la información. Claro. O sea, de tal manera que también sirve de orientador, dependiendo de la información que se busque. Ahora, en concreto lo del CERVEL, lo que se hizo fue generar un encuentro entre el CERVEL, los jueces de policía local para los efectos de llegar a acuerdos respecto a utilizar racionalmente la información que había para no perjudicar de una manera inadecuada a aquellas personas que no habían ido a votar. Me refiero, por ejemplo, a personas mayores de 75 años. Hay muchas personas que salieron del país, que fallecieron fuera del territorio de la República y que esas defunciones, dentro del padrón. Claro, de esas defunciones no se inscribieron, por ejemplo. Hoy en día, incluso yo diría, también, y ayuda mucho la inteligencia artificial, hay mucha movilidad, hay mucha migración. Ya hay gran cantidad de personas que migran por distintos motivos, por problemas políticos, sociales, muchas veces en la búsqueda, ¿no es cierto?, de mejores oportunidades en el ámbito de desarrollo de oficios, profesional, etcétera. Y eso es inevitable. De tal manera que esta información, insisto, utilizada de una manera adecuada, éticamente, ya, y no con sesgos ni discriminación, ya nos puede orientar, ¿no es cierto?, para generar mejores respuestas. No hace mucho, nosotros vinimos trabajando desde la Corte, desde hace un año aproximadamente, en el levantamiento de una página para familias migrantes, donde usted, por ejemplo, interactuaba en esta página, que es un link,
ya que prontamente va a estar a disposición de la comunidad, donde estaban todas las institucionalidades representadas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Entonces usted ingresaba y de una manera amigable usted podía ir pinchando, ¿no es cierto?, determinados links que le permitían acceder a información y a lugares donde usted la podía encontrar. Entonces, y eso, por ejemplo, si nosotros le incorporamos, ¿no es cierto?, no solo la informatización, sino que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos puede ir dando señales de los intereses. ¿Cuántas veces y por qué recurren a determinada información? ¿Ya? Insisto, hay que tener cuidado con la perversidad en el uso. Sí, y también lo que le decía hace un rato con respecto a lo del CERVEL, claro, uno dice de repente, ¿por qué todo esto no está sistematizado en lo público? Evidentemente cuando entra la figura privada ya es otra cosa, digamos, ahí siempre hay intereses comerciales y la idea es que la información ahí esté absolutamente resguardada, ¿cierto? Sí. Protegida, pero en lo público uno dice de pronto se agilizarían más los procesos si todo esto estuviera en un solo sistema. Bueno, de hecho, uno de los pilares también del Estado hoy día en cuanto a la modernización es generar una mejor interrelación entre las agencias estatales, porque disponen de información precisamente para que las personas, en términos bien simples, en una expresión bien rústica que la gente va a entender, esto del compra huevo. Esto de tener que ir a varios lugares claro, en circunstancias que la información podría estar disponible en uno solo para los fines que correspondan a ellos, digamos, y no tener que esto de tener el papel de tal parte, hacer la gestión en otro lado y no siempre con el tiempo y con la prontitud, ¿no es cierto?, que se requiere. Entonces, yo creo que este es un desafío estatal y por lo tanto aquí la universidad y en este caso la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que estamos buscando es generar el espacio necesario para este puntapié, para que el uso de tecnologías de inteligencia artificial en el Poder Judicial que van a beneficiar no solamente a los operadores, sino que también a los usuarios, claro, que al final de cuentas es la vinculación con el medio que nosotros pretendemos precisamente con ellos. Bueno, no sé si alguna vez iremos a llegar a tener magistrados que fallen con inteligencia artificial, quizás sí. Porque hablamos, yo lo que he entendido de la conversación que hemos tenido es que es difícil reemplazar el criterio del juez. Por supuesto que sí. A ver, yo creo que magistrados que fallen con inteligencia artificial probablemente nos queda algún tiempo, pero que fallen asesorados por la inteligencia artificial, el complemento el complemento, como bien decía don Francisco, sí, total y absolutamente. Entonces, por ejemplo, si uno quiere recabar alguna información que dice relación con los determinados criterios que se aplican, si está bien alimentado un servicio de inteligencia artificial, por supuesto que voy a tener información rápida, pronta. Y esto también está muy ligado a los principios universales que inspiran la forma de resolver los conflictos, la oralidad, la inmediatez, sí. ¿Ya? Entonces, yo necesito rápidamente resolver un asunto. Y es más, y debido a haberlo dicho con anterioridad, nosotros aspiramos, ya tenemos yo diría una pseudo acuerdo con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y por supuesto con apoyo del ministro de la Corte Suprema, don Jean-Pierre Matus, quien está, digamos, dentro del, yo diría, del grupo, del equipo que ve ley de tramitación electrónica en la Corte Suprema de alto nivel, en generar un laboratorio. Pero un laboratorio requiere de socios, de aliados estratégicos, como es la Universidad Autónoma. Claro. Y generamos este vínculo, generamos esta alianza para los efectos de ofrecer un producto que en definitiva le pueda servir a toda la comunidad jurídica. Y como bien dice don Francisco, no queremos llegar solo ahí, sino que queremos llegar también a la comunidad, que el usuario, fíjese usted que se abren puertas de acceso a la justicia enorme, claro. ¿Ya? Y rapidez también. Y bueno, hay que mejorar la conectividad, por supuesto, en la región de la Araucanía. Mejor señal. Claro, y sabe usted que, yo me atrevo a decirlo, la Araucanía, yo hace casi 2 años que llegué a la Araucanía, voy a cumplir concretamente, muy cerca, en una fecha muy cercana, y yo diría que es la región que tiene la mayor diversidad de nuestro país. Y además tiene temas como la interculturalidad, ¿no es cierto?, que requieren de un tratamiento especial, de tal manera que los desafíos que tenemos, ¿no es cierto?, yo diría, hay que mirarlos desde esa perspectiva.
Perfecto. Mire, vamos a revisar antes de irnos a la pausa, por supuesto, ahí en la gráfica de lo que es este Seminario Internacional sobre Uso de Tecnologías Inteligencia Artificial aplicadas a la gestión del Poder Judicial. Este es un seminario organizado por la Corte de Apelaciones de Temuco y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. ¿Cuándo se realiza? Este jueves 24 de agosto a las 2 de la tarde en el auditorio Juan Pablo Laporte de la Universidad Autónoma de Temuco. Don Francisco Lubetich, muchas gracias por acompañarnos hoy y por supuesto don Alberto Amiot también, muchas gracias por estar acá de vuelta en nuestro matinal. Antes de irnos, ¿vuelven a la presencialidad? ¿Qué fue lo último que dijo ahí el presidente de la Corte Suprema? ¿Tenían que volver o no? Mire, yo creo que no hay que olvidarse de algo que es que uno debe tener siempre en consideración. La presencialidad hasta antes de la pandemia, claro, era la regla general. Durante la pandemia, ¿no es cierto?, fue la regla, se invirtió, digamos, ¿no es cierto?, pero nunca dejó de ser la regla general. Terminamos, ¿no es cierto?, el 31 de agosto, el estado, ¿no es cierto?, de alerta sanitaria, y debemos volver a la presencialidad sin perjuicio, de ocupar, ¿no es cierto?, lo que se consiguió, de ocupar lo que ética, ¿no es cierto?, y técnicamente nos ayuda, ¿no es cierto?, con el teletrabajo. Híbrido va a quedar. Yo creo que híbrido, pero en un porcentaje que es el 20%, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de funcionarios que hay. Claro. Y no olvidemos que el acuerdo, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema dice que los jueces, administradores o jefes, ¿no es cierto?, quedan excluidos de esta excepcionalidad. El jefe siempre debe estar. Es mi concepto. Muy bien, muchas gracias por aclararnos ahí lo que se viene, porque el 31 de agosto termina la alerta sanitaria. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. No va a pasar agosto, esperamos. Vamos a ver ahí, atento a eso, vamos a pausa.